Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, les voy a pasar entonces la clase de cromista, la parte que nos estaba faltando ver de los otros días, pero bueno, ya aprovechamos que la vamos a grabar y la repaso un poquito o sea, repaso un poquito lo que vimos los otros días. Bueno, vamos a hablar de reino cromista y como podíamos observar en, en el catálogo de la vida, bueno, es un reino que se incorpora a los ya existentes desde no hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, o sea, relativamente en comparación con los otros reinos, se incorpora alrededor de 1981. eh, y bueno, digamos, su división se ve apoyada por una amplia variedad de estudios en diferentes campos eh, que le dan, bueno, el sustento a esta nueva división. Eh, los cromistas incluyen a una amplia diversidad de formas de vida, tanto organismos autótrofos como heterótrofos. Hay organismos que son, como dice en pantalla, ultramicroscópicos, ¿no es cierto? Y otros que son, como hay algas, esa macrocistis, por ejemplo, que es una alga parda, que miden entre 50 y 60 metros, ¿no? Algunos viven de forma libre y hay otros que son parásitos, ¿no es cierto? Bueno, están en amplia variedad de ecosistemas y como decíamos, con un montón de formas de vida diferentes. Eh, los que son unicelulares y también las células sexuales poseen cilios y utilizan esos cilios para poder moverse, para poder nadar, como quien dice, y también para poder alimentarse. Eh, estos organismos poseen una membrana extra, ¿no es cierto?, alrededor de los plástidos, sean cloroplastos, ¿no es cierto?, por ejemplo, eh, que aparece como un remanente de una alga roja que aparentemente habría sido capturada por fagotrofia. Ustedes, si se acuerdan, cuando veíamos cómo se iban dividiendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos al organismo, a Luca, ¿no? El organismo común, el antecesor común, del cual se dividían bacterias y salía la otra rama que primero se dividía en arqueas y después seguía para eucariotas. Recordábamos que esa división de eucariotas se producía, entre otras cosas, o mejor dicho, las eucariotas en algún momento se cree que incorporaron a su interior, ¿sí? ¿Se acuerdan de una bacteria, no es cierto? Bueno, esa bacteria que ya tenía su membrana, cuando es incorporada, es envuelta en la membrana de la célula que la absorbió, entonces quedaba con doble membrana. ¿Estamos? Entonces los cloroplastos en una célula eucariota tienen doble membrana, las mitocondrias lo mismo. Bueno, para este caso, entonces nos encontramos con que un organismo completo, ¿no es cierto?, fue fagocitado por la célula, o sea, una alga roja completa fue. Entonces, de esta manera, estos plástidos, eh, que, que son, en algún momento fueron alguna alga roja, quedaron envueltos dentro de estos organismos, ¿no es cierto? Entonces, quedan de esta manera con 4 membranas, o sea, las 2 membranas que ya traían, pero además cuando es absorbido queda con otra doble membrana. Entonces, eso persistió como un organismo simbionte dentro de las células de los cromistas. En general, hay muchos organismos dentro de este grupo, dentro de este reino, que son de gran relevancia económica, bioecológica, relevancia médica. Dentro de esto se encuentran los pseudohongos, que son muy importantes plagas de plantas, de cultivos agrícolas, ¿sí? de plantas de interés, de plantas silvestres también. Y en eso mencionábamos también en la clase pasada, ¿no? El género Phytium, Phytophthora,
Plasmopara, al búho, ¿no es cierto? Toda una serie de- de organismos que son, como les comentaba en clase, en agronomía los estudiamos bastante porque son plagas de cultivos agrícolas muy importantes, ¿sí? Al búho en girasol, Fitium, responsable de podredumbres en tubérculos, por ejemplo la papa, ¿no? Eh, también Phytophthora, ¿sí? Hay bueno, diversos, ¿cómo se llama? De diversas enfermedades provocadas por estos organismos. Eh, y como decíamos también, es de importancia médica porque hay varios de estos organismos que son patógenos para los humanos y para los animales, tanto animales domésticos como silvestres. Eh, y eso hace que se vuelvan de importancia económica y también que tengan una importancia bioecológica, ¿no es cierto? Eh, a veces se encuentran en la naturaleza siendo parásitos de animales silvestres y eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, en su desempeño, ¿no es cierto? Así que, bueno, y después tenemos también dentro de todos estos organismos, hay a un grupo taxonómico que se llama los apicomplexa, ¿sí? Esporozoa también, que infectan numerosas taxas de animales, ¿tá? Un poco en la misma línea de lo que veníamos recién. Y ahí provocan enfermedades muy conocidas como la toxoplasmosis, paludismo, ¿sí? Y también, bueno, hay unas coccidiosis que se producen en aves, eh, y también enferman a peces, anfibios, moluscos, ¿sí? Entonces son de mucha importancia. Los cromistas son componentes del plancton, entonces también decíamos que por eso tienen una importante función bueno, dicen en la economía global, pero tienen una importante función. Ustedes saben que son de los organismos principales, que digamos, los principales productores de oxígeno también, ¿no es cierto? Eh, y son productores primarios también. Entonces, y bueno, tenemos dentro de este grupo a las diatomeas, que son algas unicelulares, que ya las vamos a ver más adelante, pero que bueno, que tienen dos valvas compuestas por una pared de silicato. Y tienen un montón de diseños muy bonitos, digamos, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Repasamos rápido, esto está en el trabajito que les había dejado, que les había pasado la semana pasada, creo que fue en el grupo de WhatsApp. Las diatomeas son muy importantes porque participan del ciclo biogeoquímico del sílice. eh, y bueno, son además una fuente de nanomateriales que está, digamos, todo el tema de nanomateriales es de mucha vigencia, muchos avances en este campo, y bueno, las diatomeas son una fuente de estos, ¿no? Fuente de nanomateriales. También habíamos estado conversando eh, que para la ciencia forense también son importantes estas diatomeas porque, bueno, permiten resolver casos, ¿no es cierto?, de saber, por ejemplo, si, si un homicidio, por ejemplo, se produjo en determinado lugar o no, fue un cuerpo plantado, como dicen, que lo trajeron de otro lado. O sea, cuando una persona se ahoga en un lugar, eh, estos microorganismos pueden entrar a sus pulmones, conservarse ahí, como son estructuras silíceas, digamos, se conservan ahí, y uno, si las estudia y la correlaciona con las que están presentes en el ambiente, en el medio, en el agua, digamos, en el curso de agua, puede corroborar si guardan correlación, bueno, probablemente esa persona se ahogó ahí, ¿no es cierto? Eh, si la persona, si arrojaron un cadáver en ese lugar, no se van a encontrar estos organismos en su interior, en el interior del pulmón. O si fue en otro lado y después transportada ahí, bueno, encontrarían un patrón diferente. Bien, bueno. En cuanto a la clasificación
es bastante compleja. Ya vamos a ver un poquito, algo habíamos conversado también los otros días. Según Cavalier Smith, en 2017, hay 8 filum que están divididos o agrupados en 2 subreinos. Tenemos el subreino Arosa y el Acrobia. El Arosa, que tiene los filum Girista, Vigira, Miozoa, Ciliofora, Cercozoa y Retaria, y Acrobia, que tiene Aptista y Acriptista. Ya lo vamos a ver mejor. Eso según la publicación de Cavalier Smith 2017. Si nos vamos al catálogo de la vida, que teníamos la página disponible al principio, está en la diapo, yo después se las dejo, directamente al reino cromista lo dividen en todos estos films que estamos viendo ahí a continuación. Esto es digamos, consultado hoy mismo. Cuando uno las compara, no es el objetivo que ustedes aprendan esto, ¿sí? Solamente poder mostrarles que está, fíjense, en 5 años, digamos, cómo ha virado, o son 2 clasificaciones diferentes, pero que tienen cosas en común, pero hay muchos cambios, y eso dificulta también el poder buscar, por ejemplo, si uno quiere describir un filum, causa bastante problema, a mí por lo menos me causó bastante problema para poder encontrar características, porque de repente organismos que estaban en un filum de repente pasan a otro, o que estaban en una familia pasan a ser un filum, y hay un filum que desaparece, y todo en tan poquito tiempo, ¿no? Toda una vorágine de cambios eh, que, bueno, trae esas dificultades, pero bueno, es un área que está en desarrollo, que se está estudiando y se está contribuyendo constantemente, entonces por eso los cambios, ¿no? Y a modo de ejemplo, si pueden ver el cursor, vamos a intentar poner al cursor un poco más visible. Si vemos, por ejemplo, antes en la de Cavalier Smith, yo les había dicho, teníamos ese subreino Arosa, que después lo vemos, se le dice Zar, y el otro Acrobia, perdón, sí, Arosa y Acrobia. No los vemos más en la clasificación de la izquierda en 2022, que además, olvidé decirlo, es una clasificación que está, se construye de manera colaborativa entre muchos investigadores, entonces estamos hablando de algo que está avalado, digamos, está bien fundado, y ¿cómo se llama? Tenemos, por ejemplo, Filum que se sacaron, Superfilum, todo quedó directamente al reino, y el otro taxón que sigue es el Filum, ¿sí? Y entonces tenemos también antes, por ejemplo, teníamos el Filum girista, que está acá, ¿sí? Estaba dentro de Heteroconta, y que incluía los subfilum Ocrofitina, Vigiromonada y Pseudofungi. Bueno, Ocrofitina, Pseudofungi, ahora son Filum, que están acá, lo vemos, Ocrofita, perdón, y les dije Pseudofungi, que vendría a ser Oomycota, ¿sí? Entonces pasaron de ser subfilum a filum, y por ejemplo, esto que está acá, que era una familia, Acabomonadea, pasa a ser un filum directamente. Hay filum vacíos acá que no tienen, que agrupan organismos que no están clasificados a nivel de filum. Y como decíamos también, después también tenemos, por ejemplo, dentro de a ver qué se me perdió. Dentro de se me perdió. Acá, sí. Dentro de ocrofitina, ocrófitas, dentro de estas, tenemos organismos que son, acá están las que comentábamos recién, las diatomeas, pero también están las algas rojas de 50 metros. O sea, son muy, muy surtidos, diríamos, en cuanto a su constitución, de organismos de muy variada naturaleza, ¿sí? En este, por ejemplo, los xilóforos están los paramecios, por ejemplo, ¿sí? Que veíamos los otros días en el microscopio. Bueno, seguimos. Entonces, en cuestión,
dejarles, o sea, con esta diapositiva no es necesario que se aprendan esto, ¿ah? Lo que es importante es que puedan ver que esto es algo que están cambiando y que ustedes lo estudian hoy y seguramente el año que viene va a ser diferente. Así que sepan que es algo que si ustedes lo necesitan en algún momento, tienen que volverlo a consultar sin dudarlo. A efectos de poder avanzar con alguna descripción, al menos para que puedan tener alguna descripción, vamos a apoyarnos en esta. Y separamos acá a dos subreinos, ¿sí? Como decíamos, el subreino Arosa y el subreino Acrobia, que decimos, como les comentaba recién, estos subreinos no están más en la otra clasificación. Lo que era Arosa incluía ¿cómo se llama? A lo que es Heteroconta, o sea, que también se denominaba Stramenopiles, ¿eh? Y fíjense que están, bueno, también Alveolata y Rizaria, fíjense que tienen remarcada con negrita la primera letra y son lo que digamos, juntas denominaban a este subreino, ¿sí? O un supergrupo, SAR, ¿sí? Dado por estas iniciales. De nuevo, en Arosa estamos hablando de organismos muy diversos. En Arosa tenemos desde algo unicelulares y pluricelulares hasta depredadores, hasta parásitos, ciliados, flagelados, ¿sí? Pseudohongos, bueno, un montón. Organismos que son fotosintéticos y otros que son heterótrofos. Mencionamos que teníamos parásitos y que hay veces que tenemos organismos que son fotosintéticos y tenemos parientes muy cercanos que son parásitos, digamos. Así que, así. Y existen alrededor de 50.000 especies descritas, ¿sí? En la otra parte, en Acrobia, de nuevo, analizándolo de la misma manera que lo analizábamos acá arriba, decíamos que el nombre Acrobia incluye lo que está en negrita acá, ¿no? Por aptófita y criptófita, ¿sí? Las primeras dos letras de cada una de las dos palabras conforman la raíz del nombre, ¿sí? Acrobia, y bueno, vía por la vida, ¿no? Entonces, incluye a estos tipos de algas, comparten cloroplastos también de una alga roja, ¿se acuerdan de esto que decíamos? Y además también tienen organismos heterótrofos que están relacionados. Y era hasta ese momento en el material, ¿no es cierto?, que conseguí, que claro, después esto cambió, hasta ese momento no estaba consensuado completamente, ¿no? Bueno, después se desarmó esto y se armó el otro, pero a efectos de tener una caracterización de los grupos de organismos, nos va a servir igual. Entonces, si vemos acá a la derecha, o sea, sobre la clasificación esta que veíamos recién, perdón, me parece que... sí, perdón, esta diapo me quedó, no tenía que ir. En esta. A ver, sí, perdón. Efectivamente, sí, la otra diapositiva me había quedado sin ocultar y sin eliminar, perdón. Entonces, decíamos, retomando la misma clasificación, entonces, esta de Cavalier-Smith 2017, veíamos, teníamos el SAR, ¿no? Y la Acrobia. La última que habíamos mencionado era la Acrobia, cuya raíz, digamos, la raíz del nombre, venía de los dos filos que la componían, ¿sí? Aptista y criptista, ¿sí? Entonces, para la parte de Acrobia, bueno, en Acrobia tenemos a algas con cloroplastos de esto que comentábamos todo el tiempo, cloroplastos procedentes de una alga roja y también organismos heterótrofos. En el otro, por ese entonces subreino, ¿sí? SAR o Arosa, teníamos a organismos que iban desde algas unicelulares y pluricelulares hasta depredadores, parásitos, ciliados, flagelados, ameboides, pseudohongos. Dentro de lo que es Acrobia, o sea, volviendo para atrás, teníamos los dos subreinos estos. Bueno, dentro de esta parte, en la parte de Acrobia,
tenemos entonces al primero, criptista. Criptista agrupa a algas de criptófita y a grupos de organismos que son heterótrofos. Y tienen a una serie de apéndices en forma de tripletes de fibras tubulares en el flagelo anterior. En cuanto a aptista, el otro filo que están dentro de Acrovia, en este caso hay algas de aptófita y rapemonada, junto a los heliozoos, ¿sí? Que corresponden a lo que es centroélida. Esta que nombrábamos, rapemonada, es un grupo muy pobremente conocido que presenta genes cloroplásticos relacionados con los de aptófitas, ¿sí? Después decíamos que, bueno, que incluía este grupo a los centrohélidos, que se caracterizan, helio viene del sol, ¿no es cierto? Cuando uno ve fotos de estos parecen como que si fuera un sol. Se caracterizan por presentar apéndices filiformes que están soportados por microtúbulos y que, bueno, que los usan para poder alimentarse. A menudo el cuerpo celular de los aptistas, ¿sí? Están cubiertos con una serie de escamas, como vemos en la foto a la izquierda, que son mineralizadas, silíceas, que en centroelida son generalmente calcáreas, pero digamos, en lo que es aptófitas son generalmente silíceas, ¿sí? Y bueno, dentro del otro grupo que vemos, lo que es, perdón, me quedo hasta acá, ahí va. Dentro de lo que es el subreino arosa, o sea, lo que es el supergrupo SAR, nos vamos directamente a nivel de los superfilos, en lo que era alveolata, que es uno de los más importantes grupos, ¿sí? Con una muy gran cantidad de especies que están descritas. Tiene organismos fotosintéticos, heterótrofos, de vida libre o parásitos. De nuevo, seguimos con esta gran variedad de formas de vida. Se caracterizan por la presencia de una serie de alvéolos corticales, ¿sí? Unas vesículas tipo capas que apoya la membrana y de la que toman el nombre. Si se acuerdan, ya me había mencionado cuando estábamos en el laboratorio los otros días, que para poder verlos y distinguirlos y clasificarlos en el microscopio, generalmente no me acuerdo qué solución era, pero lo que se hace es aplicarle una solución que es hipotónica. Entonces, lo que hace, ¿se acuerdan? Por ósmosis, el agua o el solvente entra en la célula, provocando que el organismo de alguna manera se hinche. Entonces, cuando se hincha, estas placas se separan, se notan la división entre placas y uno de esa manera puede usarlo para estudiarlos, porque puede apreciar cómo están conformadas las placas y, bueno, esa morfología uno la puede usar para diferenciarlos, ¿eh? Entonces, bueno, dentro de esto de lo que es alveolata, entonces tenemos tres grupos principales, que estos, bueno, están relacionados, pero bueno, son diferentes. Tenemos lo que es cilióforo, o sea, los ciliados, que son depredadores, son de cilios cortos y tienen estos cilios los usan, digamos, para alimentarse y para moverse. Acá tenemos el paramecio, que también pudimos apreciar la semana pasada en microscopio. Lo que son los dinoflagelados, que son organismos que son fotosintéticos, pero también los hay predadores y también los hay parásitos. Algunos, como ejemplo, ¿no? Algunos son simbiontes de corales, o también hay otros que pueden producir mareas rojas, ¿sí? Esas mareas rojas que son, bueno, se vuelven tóxicas, ¿no? Lo que es apicomplexa, los apicomplejos, en este grupo, ¿se acuerdan que al principio los habíamos mencionado? Bueno, tenemos endoparásitos de animales,
y acá están los coccidios, lo que son los plasmodium, bueno, lo que es plasmodium, por ejemplo, causa la malaria, ¿no es cierto? Una enfermedad transmitida por, no sé, por mosquitos, ¿no es cierto? Que es muy grave para los seres humanos. Tenemos acá algunas imágenes para que podamos ver. Todas estas diapos se las paso después para que las tengan disponibles.